¿Leyendas del fútbol? ¿Genios con el balón? ¿Cansado de la narrativa oficial que eleva a ciertos jugadores al estatus de leyendas, sin cuestionar nada? Hoy vamos a romper el molde y a dinamitar décadas de mitos futbolísticos. Prepárate para la polémica, porque este vídeo no es para los que se conforman con lo que les venden. Vamos a desenmascarar a esos genios que, si miramos con lupa, quizás no fueron para tanto. Quédate hasta el final, porque cuando terminemos, este top 5 de jugadores históricos más sobrevalorados jamás volverá a ser el mismo. Empecemos. Número 5. Philippe Coutinho. En el puesto número 5 se encuentra Philippe Coutinho. Llegó al Liverpool en enero de 2013 desde el Inter de Milán por una cifra relativamente modesta de 8,50 millones de libras. En ese momento, no era una superestrella, sino un talento prometedor que necesitaba un entorno para florecer. Y bajo la dirección tanto de Brendan Rodgers como, posteriormente y de manera más prominente, de Jürgen Klopp, Coutinho se convirtió exactamente en eso: el motor creativo y la chispa individual del equipo de Anfield. Su juego en el Liverpool se caracterizó por varias cualidades que lo hicieron un favorito de la afición y un dolor de cabeza para los rivales. Regate eléctrico, disparo desde fuera del área, visión y pase. A menudo aparecía con goles importantes en partidos apretados o contra rivales grandes. Esto le valió el apodo de «el mago» por parte de los aficionados y la prensa, pues parecía capaz de sacar un truco de la chistera cuando el equipo más lo necesitaba. Su contribución fue clave en la temporada 2013 a 2014 bajo Rodgers, donde el Liverpool estuvo cerca de ganar la Premier League, y continuó su ascenso bajo Klopp. A lo largo de sus 201 partidos con el Liverpool, en todas las competiciones, Coutinho anotó 54 goles y dio 43 asistencias. En la Premier League, registró 41 goles y 35 asistencias en 152 apariciones. Esas cifras, si bien no son estratosféricas, eran muy sólidas para un mediocampista ofensivo y reflejaban su creciente influencia. Para la temporada 2016-2017, anotó 13 goles en la Premier League, su mejor registro, y se consolidó como el jugador más desequilibrante del equipo antes de su partida a mitad de la 2017 a 2018. El Barcelona lo buscó insistentemente porque veían en él al reemplazo ideal para la creatividad que se había perdido con la salida de Neymar y el declive de Iniesta. El Liverpool se resistió, pero la presión de Coutinho por cumplir su sueño de jugar en el Camp Nou fue inmensa. Cuando finalmente se concretó el traspaso por 142 millones de libras, unos 160 millones de euros, era el tercer fichaje más caro de la historia del fútbol en ese momento. El problema con Coutinho, y lo que lo coloca en nuestra lista, no es lo que hizo en el Liverpool. Allí, fue un jugador excepcional, casi indispensable, que justificó su valor y generó enormes expectativas. La sobrevaloración radica en que su talento y el nivel mostrado en Anfield no se tradujeron en el rendimiento esperado para justificar esa inversión monumental y el estatus de superestrella en un club de la talla del Barcelona. La brecha entre lo que se pagó por él, basado en su nivel en el Liverpool, y lo que realmente entregó después, fue abismal. La narrativa de «el mago que el Barça necesita» se construyó sobre su éxito en Anfield, pero la magia se desvaneció por completo en Cataluña, demostrando que ese nivel top no era tan transferible o sostenible bajo otra presión y otro sistema como se creía. Número 4. Michael Owen. Michael Owen irrumpió en la escena del fútbol inglés como un fenómeno adolescente. Debutó con el Liverpool a los 17 años en 1997 y rápidamente se ganó la reputación de ser un delantero con una velocidad deslumbrante, una capacidad de desmarque excepcional y una definición clínica. Su gol contra Argentina en el Mundial de Francia 1998, a la tierna edad de 18 años, lo catapultó a la fama mundial. Era el niño maravilla, el futuro del fútbol inglés. La temporada 2000 a 2001 fue el pináculo de la carrera de Owen. Fue el año del famoso treble de copas del Liverpool, FA Cup, League Cup y Copa de la UEFA. Owen fue instrumental, marcando goles cruciales en las finales y demostrando su instinto depredador. Su actuación más icónica fue en la final de la FA Cup contra el Arsenal, donde anotó 2 goles en los últimos minutos para sellar una remontada. Ese mismo año, su hat-trick con Inglaterra contra Alemania en la clasificación para el Mundial de 2002 cimentó su estatus.
Estos logros, combinados con su juventud y la promesa que representaba, lo llevaron a ganar el Balón de Oro en 2001, superando a figuras como Raúl y Oliver Kahn. Era un logro monumental para un jugador tan joven y el primer inglés en ganarlo desde Kevin Keegan en 1979. Aquí es donde entra en juego la justificación de su posición como sobrevalorado. Si bien su pico fue estratosférico, su carrera en la élite fue sorprendentemente corta y, sobre todo, profundamente marcada por las lesiones musculares, especialmente en los isquiotibiales. Impacto de las lesiones. Desde muy joven, Owen sufrió problemas recurrentes de isquiotibiales. Él mismo ha admitido que estas lesiones le robaron gran parte de su explosividad y velocidad. Paso por el Real Madrid. Su fichaje por el Real Madrid en 2004 fue un sueño para él, pero su etapa allí, solo una temporada, fue más bien la de un suplente de lujo. A pesar de marcar 16 goles en 45 partidos, muchos de ellos saliendo desde el banquillo, nunca pudo consolidarse como titular en un equipo lleno de galácticos como Ronaldo Nazario y Raúl. Newcastle y Manchester United. Después del Madrid, su carrera continuó en declive. En el Newcastle, las lesiones lo persiguieron implacablemente, y su contribución fue intermitente. Su controvertido pase al Manchester United en 2009 lo vio ganar una Premier League, pero su papel ya era el de un delantero de rotación, con apariciones limitadas debido a sus continuos problemas físicos. El estatus de Owen como Balón de Oro le otorga automáticamente una categoría de leyenda mundial, y con justa razón por ese año mágico. Sin embargo, al analizar su carrera completa, falta de sostenibilidad. A diferencia de otros Balones de Oro, que mantuvieron un nivel de élite durante una década o más, Zidane, Ronaldo, Messi, Cristiano, la cúspide de Owen fue fugaz. Vivir de la nostalgia. La imagen del joven Owen imparable a menudo eclipsa la realidad de sus años posteriores, donde era un delantero que luchaba por mantenerse en forma y cuyo impacto ya no era el mismo. Se convirtió en un caso de lo que pudo haber sido, si las lesiones no lo hubieran castigado tan duramente. En resumen, Michael Owen fue un delantero letal y un verdadero crack en su mejor momento. La controversia de su inclusión como sobrevalorado surge porque la etiqueta de Balón de Oro y el recuerdo de su explosión inicial construyen la expectativa de una carrera mucho más larga y dominante de lo que la realidad, lamentablemente, permitió. Número 3. Gareth Bale. Gareth Bale irrumpió en la élite como un lateral izquierdo explosivo en el Southampton, evolucionando a un extremo imparable en el Tottenham Hotspur. Sus exhibiciones en la Champions League, especialmente contra el Inter de Milán, donde destrozó a Maicon con su velocidad y potencia, lo convirtieron en uno de los jugadores más codiciados del planeta. Para 2013, era una fuerza de la naturaleza, capaz de marcar goles increíbles desde cualquier posición y decidir partidos por sí solo. Su fichaje por el Real Madrid por una cifra cercana a los 100 millones de euros, en su momento, un récord mundial, lo catapultó al estatus de superestrella global. En sus primeros años en el Real Madrid, Bale justificó gran parte de su traspaso. Formó parte de la temible BBC, junto a Benzema y Cristiano Ronaldo, y fue decisivo en momentos cumbre. Final Copa del Rey 2014, Final Champions League 2014, la 10ª, Final Champions League 2018. Estos momentos, sumados a su contribución en otras Champions y títulos de Liga, pintan el cuadro de un jugador con un palmarés envidiable y la capacidad de aparecer en las citas importantes. Sin embargo, la percepción de Bale como sobrevalorado surge con fuerza en su etapa final en el Real Madrid. Aquí es donde los argumentos se vuelven contundentes y polémicos. A lo largo de su tiempo en Madrid, Bale sufrió una cantidad asombrosa de lesiones, más de 25 documentadas, especialmente musculares. Pasó un tiempo significativo en la enfermería, cobrando un salario estratosférico mientras el equipo no podía contar con él. Esto generó frustración entre los aficionados y la directiva, quienes veían una inversión gigantesca que no rendía frutos de manera consistente. A medida que pasaban las temporadas, la relación de Bale con el club, los aficionados y la prensa se deterioró. Se le acusaba de falta de compromiso y de priorizar el golf o la selección de Gales por encima de sus obligaciones con el Real Madrid. Cobraba uno de los salarios más altos de la plantilla, pero su presencia en el campo se hizo cada vez más esporádica.
En sus últimas temporadas, era habitual verlo en el banquillo, lo que transformó su figura de estrella a la de una carga económica para el club. A pesar de sus destellos de calidad, como la chilena, el Bale de los últimos años en Madrid ya no era el desequilibrante constante. Su velocidad disminuyó, su participación en el juego colectivo era limitada, y su capacidad para liderar al equipo se evaporó por completo. Y aquí la pregunta, ¿por qué está en el top 5 de sobrevalorados? La inclusión de Gareth Bale es polémica precisamente porque tuvo momentos de genio puro y levantó muchos títulos. Pero la sobrevaloración radica en la inmensa brecha entre el coste de su fichaje y su salario, las expectativas generadas por su palmarés y sus destellos, y la realidad de su contribución general, plagada de lesiones, desinterés y una falta de profesionalismo percibida en su etapa final. Se convirtió en un símbolo de lo que puede ir mal cuando un jugador de élite prioriza otros aspectos por encima de su club. Número 2. Paul Pogba. Paul Pogba emergió de la cantera del Manchester United, pero se marchó a la Juventus en busca de minutos. En Italia, bajo la tutela de Antonio Conte y Massimiliano Allegri, Pogba se transformó en uno de los mediocampistas más dinámicos y completos del mundo. Sus 4 títulos de Serie A consecutivos, sumado a sus goles espectaculares, sus regates imposibles y su físico imponente, lo hicieron un jugador deseado por todos los grandes de Europa. Era la encarnación del mediocampista moderno, capaz de defender, distribuir, regatear y marcar goles de larga distancia. En 2016, el Manchester United lo repatrió por una cifra que, en ese momento, fue un récord mundial: 105 millones de euros, aproximadamente 89 millones de libras. El regreso de Pogba no fue solo un fichaje, fue una declaración de intenciones. Se le presentó como el salvador, la pieza que faltaba para devolver al United a la cima de Europa. Se crearon hashtags, #Pogba, se lanzaron vídeos promocionales y la prensa lo elevó a un estatus de superestrella antes incluso de que pateara un balón. La expectativa era que sería el líder, el cerebro y el músculo del mediocampo, el jugador que dictaría el ritmo y ganaría partidos por sí solo. Aquí es donde su estatus de sobrevalorado se cimenta. A pesar de ganar la Europa League y la Copa de la Liga en su primera temporada, donde tuvo un papel importante, la trayectoria general de Pogba en el United estuvo marcada por una profunda inconsistencia y una frustrante incapacidad para replicar el dominio que mostró en la Juventus o con la selección francesa. El problema principal de Pogba fue su incapacidad para mantener un alto nivel de rendimiento partido tras partido. Un día podía deslumbrarte con un pase magistral o un regate de fantasía, y al siguiente, desaparecía del partido. A pesar de su talento, a menudo se le criticaba por desaparecer en los partidos importantes, en la Premier League o en las eliminatorias de la Champions League. La enorme cifra de su traspaso y el constante hype mediático alrededor de su figura, cambios de look, bailes, publicaciones en redes sociales, crearon una brecha insalvable entre lo que se esperaba de él y lo que realmente entregaba. Su salario era el de una superestrella de clase mundial, pero su rendimiento en el campo, salvo contadas excepciones, no lo justificaba. Aunque el Manchester United tuvo sus propios problemas de gestión y dirección, Pogba también fue propenso a lesiones, lo que limitaba su disponibilidad. Además, las constantes especulaciones sobre su deseo de irse a otros clubes, Real Madrid, Juventus, y las declaraciones de su agente a menudo crearon un ambiente de inestabilidad que afectaba tanto su rendimiento como la percepción de su compromiso. Paul Pogba es el ejemplo perfecto de cómo un talento inmenso, combinado con un precio exorbitante y una campaña de marketing masiva, puede inflar la percepción de un jugador. En la selección francesa, rodeado de un sistema y compañeros que lo complementaban, como N'Golo Kanté, Pogba a menudo brillaba y fue campeón del mundo en 2018. Esto demostraba su potencial, pero al volver al entorno del club, con una presión diferente y, quizás, sin el sistema ideal que le permitiera expresar su mejor versión de forma consistente, se quedó a deber. La sobrevaloración radica en que su valor percibido, su salario y las expectativas que generó superaron drásticamente su impacto real y consistente en el Manchester United, dejando una sensación de frustración por un potencial no alcanzado. Y llegamos a la cima del top. Número 1. David Beckham. Un hombre cuyo nombre es sinónimo de marketing,
fama y glamour. El mismísimo David Beckham. Nadie discute su pie derecho magistral, sus tiros libres que desafiaban la física, o sus centros milimétricos. Beckham era un especialista de clase mundial en su faceta, y su estrellato mediático, su imagen, lo convirtieron en un fenómeno global sin precedentes. Pero, ¿cuánto de ese estatus se debía a su fútbol puro y cuánto a la máquina de marketing que lo rodeaba? Beckham fue un componente valioso en equipos ya estelares como el Manchester United, pero rara vez fue el líder indiscutible o el jugador franquicia que cambiaba los partidos por sí solo. Su fichaje por el Real Madrid fue más una jugada maestra de marketing global que una necesidad imperiosa para el equipo. Se vendieron millones de camisetas, pero su rendimiento en el campo, aunque bueno, no siempre fue de la magnitud de un galáctico que justifica todo ese bombo. Su impacto en el juego abierto, su capacidad para desequilibrar fuera de la pelota parada o su influencia en momentos cruciales no siempre justificaron el estatus de superestrella mundial que se le atribuía. Su legado es más el de un ícono cultural que el de un futbolista puramente dominante en la historia. Beckham es el paradigma de cómo el estrellato mediático y el marketing pueden nublar la objetividad sobre el rendimiento puro en el fútbol. Y ahí lo tienen, el top 5 de jugadores más sobrevalorados de la historia. Pero antes dejemos algo claro, sobrevalorado no significa mal jugador. Significa que su reputación, su fama, su salario, alrededor de ellos superaron con creces lo que realmente aportaron en el campo. Hablamos de talento que no explotó, de impacto que se desvaneció, o de marketing que elevó percepciones. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? ¿O crees que nos faltó alguien más que se coló en la élite sin merecerlo? O tal vez, que nos equivocamos por completo y nuestros sobrevalorados son en realidad genios incomprendidos. No te quedes con la tuya. Deja tu propio top 5 en los comentarios, y dinos por qué crees que deberían estar en la lista. Queremos saber tu opinión. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos.